Vamos a leer un pasaje un poquito extenso, porque luego vamos a basar en este pasaje el mensaje que he titulado Pecado, Misericordia y Gracia. Pecado, misericordia y gracia. Jeremías capítulo 2. Como ustedes saben, el profeta Jeremías fue encomendado por el Señor cuando era muy jovencito para predicar a Israel, advirtiéndole que si seguían en ese camino de pecado, pues simplemente iban a ser invadidos, iban a ser destruidos. Y así sucedió finalmente, porque no le hicieron caso a la predicción de Jeremías, y por el hecho de que fueron un pueblo contumaz y rebelde, que no temperó al llamado al arrepentimiento que el Señor le hizo. Bueno, es la historia de Israel, ¿verdad? Es la historia de la nación de Israel. El Señor tiene misericordia cuando ellos acuden a Él, pero luego vuelven y se aparten del Señor. Y en ese sentido el Señor tiene un sentimiento que se refleja claramente en el versículo 2 del capítulo 1, cuando el profeta en nombre del Señor dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero luego, pues, no fue así siempre, y consecuentemente llegó un momento en el versículo 13, lo siguen, Jeremías 2:13, donde el Señor les amonesta a través del profeta y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Predicábamos sobre ese pasaje la semana pasada y hoy vamos a ver a partir de ahí lo que enseña la palabra del Señor en los capítulos 2 y parte del capítulo 3. Vamos a orar antes de eso para pedir la bendición al Señor. ¿Me acompañan, por favor? Oramos, Padre bendito, dándote gracias por estar reunidos acá. Hoy estamos gozosos, Señor, no solamente porque podemos compartir tu palabra, el testimonio de nuestras vidas, estos cánticos y esta alabanza, Señor, con personas que están entre nosotros, que amamos y que nos visitan, sino también, Señor, porque vamos a poder ser testigos de la profesión de fe de estos 6 hermanos, Señor. Damos gracias, Padre, porque tú estás aún en este tiempo, Señor, salvando a aquellos que se arrepienten de corazón, y este es el testimonio que ellos quieren dar. El que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, han muerto a una vieja vida para comenzar una vida nueva, y identificándose con Cristo en su muerte y en su resurrección, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Permite que mis labios puedan, Señor, pues decir las palabras que tú quieres, Señor, para que los corazones, Señor, sean inclinados a ti. Bendícenos, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos en Jeremías, ¿de acuerdo? ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Ok? En el capítulo 2, Jeremías 2:13. Voy a tener la lectura, síganla porque si no después van a estar perdidos, ¿ok? Jeremías 2:13. Voy a leer bastante rápido, así que síganla con su vista. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como el batisterio que no sé qué pasó, que se fue por el desagüe todo el agua. Pero en fin, fue que el tapón no quedó bien sellado. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafne te quebraron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no te serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo pues puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho,
dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que las buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántese ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué has dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tus caminos para hallar el amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta con otra y se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en día de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel y yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó, sucediendo que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Todo esto, su hermana la rebelde Judá, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer sobre ti, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer sobre ti mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón.
En aquellos tiempos irán a la casa de Judá, a la casa de Israel, vendrán juntamente a la tierra del norte, a la tierra que hice heredar de vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica en heredad entre las naciones? Y le dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Bien, evidentemente es un pasaje bastante extenso. Yo creo que por lo menos ustedes deben haber captado cuál es el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. El contexto es el siguiente: Israel no permaneció fiel al Señor. El Señor la estableció como nación, la protegió, pero ellos, cada vez que se sentían atemorizados o amenazados por causa de que venía juicio de Dios sobre ellos y los profetas le anunciaban, lo que hacían era que buscaban cómo apoyarse, tanto en Egipto como con los asirios. Y en diferentes ocasiones, y ahora en particular cuando le está siendo anunciado que va a venir del norte, refiriéndose a la invasión babilónica, una potencia que va a destruirlos prácticamente, que va a aniquilarlos, entonces eso fue lo que hicieron precisamente. Pero todo esto iba acompañado de un problema espiritual que consistía en que ellos habían dejado al Dios en el cual habían confiado, habían abandonado a sus dioses, y lo dice de una manera muy clara acá, habían traicionado al Dios con el cual tenían un matrimonio. Por eso hay un simbolismo aquí, se habla de fornicación y se habla de irse tras otros esposos, etcétera, etcétera. Porque traicionan a Dios cuando no solamente buscan ayuda humana en otras naciones, en otras potencias, sino también cuando dejan de adorar a Dios y comienzan a fabricarse ídolos para sí mismos. Y es cuando hace referencia al hecho de que tomaron piedras y tomaron leños, se hicieron para ellos deidades y se convirtieron aquella nación que tenía como característica particular el hecho de ser una nación de un solo Dios monoteísta, se convirtió en una nación idólatra, al igual que las potencias de los alrededores. Podemos sentir claramente el corazón de Dios. Yo voy a ir refiriendo los versículos claves para que ustedes me sigan siguiendo. Fíjense cómo, por ejemplo, el Señor manifiesta el dilema que Él siente con ese amor que ha sido traicionado, la nostalgia que tiene y el dolor y la frustración que le había infringido la nación de Israel porque la habían abandonado. Hay un paralelismo tremendo con lo que está sucediendo hoy día, pero no voy a entrar en ese tipo de detalles. Pero es interesante ver cómo Dios anhela que la nación de Israel, ¿verdad?, tanto Israel como Judá, ¿verdad?, pues se arrepienta de sus pecados y vuelva a donde Él, a pesar de que había sido traicionados por ellos. Y expresa claramente la necesidad que Él tenía de, a pesar de su amor por la nación de Israel, por los israelitas, Él tenía la necesidad de repudiarles, de castigarles por su infidelidad. Es triste eso, es triste, porque el amor de Dios de ninguna manera excluye su justicia. Dios es un Dios amoroso, pero ese Dios amoroso también aborrece el pecado, y es justo también, y tiene que hacer justicia, y tiene que condenar y castigar la desobediencia, el pecado y la maldad. En este caso en particular, nosotros vemos cómo el Señor se sintió traicionado por la nación de Israel. Lo vemos muy claramente en el versículo 17, fíjense cómo se lo dice. Dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Originalmente, ellos estaban siguiendo al Señor, claro, venían desde Egipto, y a pesar de que era un pueblo rebelde y contradictor, con todo fueron introducidos en la tierra prometida. El Señor les dio reyes cuando pidieron reyes, el Señor los protegió en diferentes ocasiones. Cuando comienza inclusive el profeta Jeremías a predicar, quien era rey era Josías, y el pueblo había vuelto de nuevo a dejar los ídolos y había vuelto de nuevo a la adoración al Señor. Habían encontrado las Escrituras y se habían comprometido a ser fieles al Señor. Pero inmediatamente pasó el tiempo de Josías, volvieron de nuevo a prostituirse tras los ídolos. O sea, simplemente no fueron suficientemente fieles al Señor y el Señor se sentía traicionado. ¿Por qué? Porque lo habían dejado. En el versículo 17 lo dice, no te acarreó esto el haber dejado. ¿Qué cosa? Dice todo lo que le había sucedido antes, los males que habían cometido. En el versículo 13 hace referencia a eso. Me dejaron a mí, dice el Señor, cuando yo soy una fuente de agua viva, y prefirieron buscar su propia forma de saciar la sed espiritual que tiene cada ser humano y que ellos también tenían. Espero que me puedan seguir. ¿Cuál fue la traición? En primer lugar, abandonar a Dios, pero la segunda fue, como ya lo enfaticé, el beber aguas de fuentes extrañas. Y esto es, sin lugar a duda, una metáfora al hecho de buscar saciedad espiritual
en los ídolos, en donde no podían encontrarla de ninguna manera, porque solamente Dios es capaz de saciar la sed que hay en el corazón de un ser humano. Solamente Dios. Fíjense el versículo 18, como le dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Por qué te vas a buscar la fuente de los egipcios? ¿O por qué te vas a buscar, en el mismo versículo 18, qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? ¿Por qué te vas a buscar agua en el Éufrates cuando yo soy tu fuente de agua viva? Ya predicamos sobre eso la semana pasada. El Señor se sentía traicionado, dejaron a Dios, se fueron a buscar detrás de los ídolos donde no tenían que buscar saciedad, y además de esto se negaron a servir a Dios. El versículo 20 lo dice de una manera muy clara. Le dice el Señor: porque desde muy atrás, ¿qué les dice? Rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no te serviré. La nación de Israel había decidido que no iba a seguir al Señor, dice que no iba a seguir atada a su devoción o su adoración al Señor, y dijo sencillamente: yo no voy a seguir en ese camino, yo voy a dejar esto. ¿Okay? Yo voy a dejar esto, y decidió no servir a Dios. Se negaron a servir a Dios y cayeron consecuentemente en infidelidad. Y esto es lo que ustedes ven que hace referencia tanto a esta fornicación. Es una fornicación espiritual, porque el matrimonio que hay entre la nación de Israel, entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel, pues había sido roto como consecuencia de que se habían ido tras la idolatría de los asirios, de los egipcios y de todo el que apareciera por los alrededores. Dice: como una dromedaria ligera, como una asna montés, buscando simplemente cuando estaba en calor un compañero. Eso era lo que había hecho, una infidelidad tremenda. Por eso el Señor les confronta y le dice en el versículo 28, dice: ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? O sea, en el versículo 28, cuando ellos están afligidos y se ven de frente a la realidad de que lo van a invadir y van a destruir la nación, entonces le dice el Señor: busca tus dioses. ¿Dónde están ellos? Levántese en ellos, versículo 28, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. En otras palabras, tus ídolos, tus santos, tus vírgenes, tus dioses, no te van a servir en el momento de la realidad, porque solamente el Dios eterno y soberano es el que puede suplir la necesidad que nosotros tenemos y darnos saciedad y darnos la protección que nosotros necesitamos. Fíjense que realmente el Señor se sentía traicionado. Ellos habían terminado olvidándose de Dios. Señores, cualquier parecido o similitud con lo que le pasa hoy día a Israel no es casualidad. No es casualidad. O sea, Israel se ha olvidado del Dios que les ha permitido volver a ser una nación, que los ha recogido de todas partes del mundo y conforme a sus promesas, a través de los profetas, le ha reunido en la tierra que le había prometido, que ha manifestado su misericordia, que le ha fortalecido, que le ha dado el intelecto, la capacidad para que ellos puedan ser la nación que hoy son. Pero ellos confían solamente en su poder, en sus capacidades. Ahora mismo acaban de tener un fracaso porque toda su autoprotección no funcionó en un momento dado. Y han echado a un lado a Dios. Estoy trayendo a colación algo que tal vez no debería hacerlo, no lo sé, pero pienso que sí, porque por algo el Señor lo trae a mi mente. Saben que el día 7 de octubre estaban celebrando, en un día sagrado de adoración a Dios, estaban celebrando un concierto con un ídolo, ahí están las imágenes, con un Buda enorme en medio del desierto. Cualquier similitud a lo que hicieron cuando venían en camino a la tierra prometida no es pura coincidencia. Se han olvidado de Dios, han buscado reemplazo, sustituto, han confiado en sí mismos y han perdido el temor de Dios. Y entonces la pregunta es: ok, ¿y ahora de qué te sirven tus dioses? ¿De qué te sirven todo tu formalismo religioso? ¿De qué te sirven? Bien, vamos a analizar la situación del pecado. En primer lugar, vamos a ver la indeleble consecuencia del pecado. Lo repito de nuevo para que se les quede en la mente. La indeleble, o sea que no se borra, consecuencia del pecado. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Algunos piensan que con simplemente ir y darse una santiguada o decir: Señor, perdóname, es suficiente. Yo peco,
digo, Señor, perdóname y ya es suficiente. Pero no es así. Algunos piensan que pueden hacer algún tipo de, vamos a llamarle promesa, o cumplir con una serie de preceptos, etcétera, para entonces de esa manera pues conseguir el favor de Dios y tener el perdón. Pero no es así. La Biblia es tan clara en cuanto a eso. Dice el Señor, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, y está hablando del esfuerzo humano por tratar de limpiarse de la suciedad, haciendo referencia al pecado de Israel. Dice, la mancha de tu pecado va a permanecer delante de mí. No se borra así. La Escritura dice que tan solo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es que tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos de todo pecado. Sin Cristo no hay posibilidad de salvación. Solamente a través de Cristo podemos nosotros recibir perdón. Y negar la culpa no tiene ningún sentido. Fíjense en el versículo 23, como decía la nación de Israel. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda y nunca anduve tras los Baales? No, yo no soy religiosa, yo no soy religioso, no, yo nunca he tenido un ídolo. Para mí Dios ha sido siempre lo primero. Dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromeraria ligera que tuerce su camino. Versículo 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, a pesar de su vida licenciosa, abusiva, dice, sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. Es tan fácil, señores, es tan frecuente que tú digas, ¿y por qué yo no voy a ir al cielo? Yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho daño a nadie, yo soy una buena persona. El infierno es para... Yo soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Qué absurdo. Inclusive la intención de autopurificarse uno mismo es vana completamente. En el versículo 22 dice, aunque te laves, aunque tú hagas el esfuerzo, aunque tú amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. No se borra la mancha del pecado. No hay poder humano, no hay religión posible, ninguna que pueda perdonar, lavar con su práctica los pecados de un ser humano. Vuelvo y repito, solamente la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consecuentemente, la lejía, el jabón, las penitencias, las diferentes religiones, absolutamente ninguno de ellos podrán librar al ser humano en el momento que venga el juicio de Dios, como estaba viniendo sobre la nación de Israel. Lo dice claro, el mismo versículo 28. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Dónde están aquellas divinidades o aquellos santos, aquellas vírgenes, aquellas religiones, aquellas prácticas en las cuales tú confiabas, Israel? ¿Dónde están tus ídolos? Que se levanten ellos y te libren. Evidentemente no podían hacerlo y no van a poder hacerlo. Finalmente serán invadidos por los babilonios y van a ser asolados, destruidos y los sobrevivientes llevados cautivos. ¿Sí? Se va a cumplir el juicio de Dios sobre esa nación que se había olvidado del Señor. La mirada de Dios escudriña los corazones. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. No, ya, yo cumplí con todo el ritual, ya yo estoy limpio. Es más que eso, yo fui hasta comulgué. Qué tontería. Yo ofrecí una ofrenda. Qué tontería. La mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo el Señor. El Señor se sentía traicionado. Había sido benigno, misericordioso, como ha sido con nosotros también. Tanto así que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los hombres prefieren seguir sus propios caminos y prefieren confiar en sus ídolos, los cuales ellos mismos erigen en su piedra y en su madera, en sus religiones, en sus conceptualizaciones. Pero nada de eso va a servir en el momento de la verdad. ¿Dónde están estos ídolos? Dice, no van a poder de ninguna manera librarte en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué? Porque tu pecado permanecerá delante de mí. Esta es la realidad de cada ser humano.
Cada ser humano es pecador. La Biblia dice que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos comunión con Dios y que es necesario que nosotros pasemos por un lavamiento, si se puede decir, que seamos perdonados y que para eso es necesario que nosotros recibamos la misericordia de Dios. No es por mérito, no es por obra humana. Si fuera así yo podría decir yo merezco el cielo, pero ningún ser humano merece el cielo. Lo que merecemos ciertamente es el castigo y la condenación de un Dios justo que ve el interior de nuestros corazones y que condena el pecado en su propia raíz. Hermanos, amigos, pero sin embargo Dios es un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Tardo para la ira, dice la Escritura, y grande en misericordia. Y fíjense qué interesante cómo le hace una oferta, por así decirlo, a esta nación, a la nación de Israel. Capítulo 3, versículo 1. ¿Me siguen? En el capítulo 3, versículo 1, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tierra del todo mancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. ¿Qué dice luego? Mas, vuélvete a mí, dice Jehová. Israel, tú has pecado mucho. Te has ido tras otras naciones, ídolos, sus dioses. Me has dejado a mí. Has buscado tu propia fuente de saciedad, has hecho tus propias cisternas. Dice, todo eso tú lo has hecho. Dice, me has amancillado la tierra, mas sin embargo, vuélvete a mí. El anhelo del Señor, la oferta que hace para una reconciliación, eso es algo increíble. Porque si Dios reaccionara, nos fulminara a todos nosotros, comenzando por el que está aquí arriba, el que está en el púlpito. Pero Dios es tardo para la ira. Él no reacciona. Él no se goza en que ninguno se pierda, sino que quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Y le hace la invitación acá: vuélvete a mí, dice Jehová. Lo que haya pasado en tu vida anterior, los pecados que tú has cometido, las fornicaciones, las infidelidades que tú hayas tenido, las veces que te has desviado del amor del Señor, del camino del Señor, así te has apartado del pueblo del Señor, todo eso puede quedar atrás si te vuelves al Señor. Oh Israel, esa es la oferta del Señor. Vuélvete a mí. Pero hay una condición. No es incondicional. Lo dice el versículo 10. Cuando dice: con todo eso su hermana rebelde, Judá, no se volvió a mí de corazón, sino fingidamente. Recuérdense que estamos hablando de dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Y le está diciendo el profeta, en nombre del Señor, a Israel: tu hermana Judá, dice, dije que se había vuelto a mí, que había regresado a mí, dice, pero lo hizo fingidamente. En otras palabras, no fue sincera. La condición es que haya una sinceridad absoluta y total. Porque fíjense cómo la palabra de Dios dice, versículo 12, dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. La oferta del Señor es el perdón. Es la reconciliación, no importa tu condición, no importa, digo, sí importa, dice, pero independientemente, digamos, de tu condición o de qué tan involucrada esté tu vida en el pecado. No tomaría el Señor en cuenta lo lejos que te ha ido de Él y lo autosuficiente que tú has pensado que eres, desechándole, sino que Él está dispuesto a perdonarte, a traerte a una reconciliación con Él, pero es necesario como condición indispensable sine qua non que seas sincero, sincera de corazón. Y Él ve nuestros corazones. Él sabe si realmente somos sinceros. Si no es como la rebelde Judá que se volvió, pero no de todo corazón, sino fingidamente, versículo 12. El Señor no va a guardar para siempre su enojo si venimos hacia Él con una actitud sincera de arrepentimiento. La demanda del Señor es clara. Estamos hablando de la misericordia del Señor. Si tú quieres tener la misericordia de Dios sobre tu vida, tienes que recibir la oferta de reconciliarte con Él mediante
un arrepentimiento sincero de corazón. Y luego, no se queda ahí. Tienes que convertirte al Señor. Versículo 14. ¿Lo tienen? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. El Señor le dice al reino de Judá, a la nación de Israel, a la ciudad, al reino de Israel, a la propia Jerusalén, desde donde el profeta estaba anunciando el juicio de Dios que sería inminente, le dice, conviértete. No seas un hijo rebelde, una hija rebelde. Dice, yo soy tu esposo. O sea, yo estoy enlazado a ti y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú no puedes hacer por ti misma, que es justificarte, tratar de lavar tu pecado. Pero yo estoy dispuesto a perdonarte. La demanda es convertíos, hijos rebeldes. ¿Saben que cuando se habla de conversión, se está hablando sin lugar a duda de arrepentimiento? Si tú no tienes nada de qué arrepentirte, no te puedes convertir. Y si no te conviertes, no vas a recibir el favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero para tú arrepentirte, tienes que evidenciar, reconocer que Dios tiene razón en cuanto a tu pecado. En otras palabras, confesarle a Dios tu culpa. Decirle, sí, Señor, yo me arrepiento porque yo he sido y yo soy esto y esto. Pero no se queda ahí. Una verdadera conversión implica el abandono del pecado. No es asunto de que me arrepiento de lo de ayer para estar libre para hacer lo mismo mañana. O sea, es la intención que solamente Dios conoce en el corazón tuyo de abandonar de una vez por todas el pecado y decidirte a seguirle a Él. La misericordia del Señor se manifiesta como ofreciendo la oportunidad de acudir a Él, aún a aquellos que han pecado en su contra, le hace toda la humanidad, siempre y cuando hay un arrepentimiento sincero y la disposición de seguirle a Él. De eso es que se trata. El pecado, alejarse de Dios. La misericordia, la invitación del Señor. Venid a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. La invitación del Señor es la manifestación de su misericordia. Pero ¿saben una cosa? Todo esto sucede solo por gracia, solo por gracia. Si tú crees que que te lo vas a ganar o lo vas a merecer o que cumpliendo con una serie de preceptos, no es así. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, o sea, algo que no merecemos. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es algo que es un don de Dios. No proviene de nosotros mismos, sino que es un don de Dios, aclarando que no es por obra humana para que nadie pueda decir yo me merezco el cielo. Y ni tú ni yo merecemos el cielo. Ni tú ni yo, por causa de nuestro pecado, merecemos otra cosa que el repudio de Dios y la condenación eterna. Pero sin embargo la misericordia de Dios dice, vuélvete a mí. Vira tu rumbo, tu ruta, cambia de dirección, camina en pos de mí. Y esa es la invitación del Señor. Él ofrece la gracia de ser perdonados nuestros pecados. Fíjense en el versículo 22, como lo dice, convertíos, hijos rebeldes. A pesar del dolor que tenía el Señor por la traición que le habían hecho, porque le habían dejado, porque se habían ido a buscar fuentes extrañas donde nutrirse, porque habían ido tras los ídolos, porque habían sido infieles al Señor y se habían llegado a olvidar completamente de Dios, el Señor le dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí, convertíos, hijos rebeldes, y yo sanaré vuestras rebeliones. La gracia del Señor consiste en el perdón, en la salud espiritual. La gracia del Señor se manifiesta en los que se convierten a Él de todo corazón y trae como consecuencia el hecho de que vamos a tener de ahora en adelante el cuidado especial de Dios sobre nuestras vidas. La conversión trae como consecuencia una comunión con Dios y un cuidado de Dios de una manera especial sobre aquellos que Él recibe como hijos. ¿Todavía me siguen? ¿Todavía siguen la idea? Estamos hablando, recuérdense, de pecado, estamos hablando de misericordia y ahora estamos hablando de gracia. Gracia.
porque solamente por gracia podemos recibir el favor de Dios. Consecuentemente, dice el versículo 15, os daré pastores a los que se conviertan a Él de corazón. Le dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Antes la queja era otra, en el versículo 8, dice, los pastores y sacerdotes y ministros que ellos tenían no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley, dice el versículo 8, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esto era lo que ellos habían hecho realmente. Pero el Señor le dice ahora, dice, vuélvanse a mí y van a ser apacentados. Van a ser apacentados por pastores que yo os daré, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Y no solamente eso, sino lo más hermoso es lo que viene a partir de entonces. Dice el capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. A raíz de los acontecimientos ahora en el Medio Oriente, las personas están cuestionando si es que ya el Señor va a venir a establecer su reino. Yo no lo sé. Cuando Él dijo el día y la hora no lo sabe nadie, mucho menos voy a pretender saberlo yo. Pero evidentemente, esa parte de la profecía que hace referencia ahí en el versículo 17 tiene que ver con el establecimiento del reino mesiánico. No sé si ustedes lo sabían, tal vez algunos de ustedes nunca lo han oído, pero el mismo Jesucristo que vino una vez y no lo reconocieron, y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y es cuando dice, más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pues ese mismo Israel que rechazó al Mesías una vez, al que vino como un manso cordero, ese mismo Mesías, ese mismo Cristo prometió que volvería de nuevo. Y ya no va a venir como un manso cordero, sino como juez de toda la tierra, Dios de dioses y Señor de señores, a, de una vez por todas, apartar del medio el pecado. Él va a establecer una teocracia aquí. Él va a reinar sobre esta tierra. Y los profetas siempre profetizan, y esas profecías muchas veces se proyectan en el tiempo. Y en esta parte, precisamente en el versículo 17, cuando habla de en aquel tiempo, está haciendo referencia al momento en el cual finalmente el Señor va a volver. Los israelitas iban a ser deportados a Babilonia. Los judíos pasarían 70 años de cautiverio babilónico y la nación prácticamente iba a dispersarse. Sin embargo, el Señor prometió que la iba a restablecer y a partir de ese momento el reloj profético comenzó a caminar. Israel, después de 2000 años dispersa, fue constituida en un día, como lo decía la Escritura, como nación. De eso hace 70 años, 70 y pico de años. ¿Y saben una cosa? Ese fue el principio del fin, el principio del final de los tiempos actuales, los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque en aquel día, cuando el Señor venga, dice, todas las naciones van a tener una actitud completamente distinta hacia Israel y hacia Jerusalén de una manera especial. En vez de repudiarla, como está sucediendo hoy día por todos los lados, y cada día vemos en las noticias que se levantan nuevas oposiciones, dice, en ese tiempo van a venir a Jerusalén y van a adorar en el nombre de Jehová en Jerusalén. Versículo 17, porque reconocerán que en ese lugar va a estar el trono de Dios y todas las naciones vendrán a ella. Y ya los judíos no van a andar en la dureza de sus corazones, con esa soberbia, ese engreimiento con el cual se han manifestado y se han manejado a través de los tiempos. Hermanos, la gracia nos permite ser perdonados, sanados de nuestros pecados, tener el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, ser apacentados por Él, ser instruidos por Él. Nos permite un acceso libre al trono de Dios. Aquí el profeta lo dice en proyección a la segunda venida de Cristo, pero es interesante cómo la Biblia dice que los creyentes tenemos acceso libre al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Nosotros mediante la oración podemos accesar directamente a la presencia de Dios. No necesitamos un intermediario, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos a alguien que interceda entre nosotros. Porque por el
favor de Dios y la gracia de Cristo, tenemos acceso libre al trono del Señor. Pero además de esto, parte de la promesa para aquellos que reciben la gracia del Señor está en el versículo 19. Búsquenlo para que ustedes lo vean. ¿Qué dice el versículo 19? Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, ¿cómo va a pasar eso, no? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de mí. En ese tiempo entonces la nación de Israel ya no tendría la tentación ni la razón o argumento para apartarse más del Señor. Pero es el mismo caso de nosotros, los creyentes. Una vez que nosotros hemos sido perdonados por el Señor, podemos tener la seguridad de que vamos a tener un encuentro con el Señor cara a cara en el reino de los cielos. Porque nuestra salvación no depende ni dependerá jamás de nosotros, sino de la gracia y de la misericordia del Señor. En el caso de Israel, pecado, misericordia y gracia. Por el pecado, el juicio. Por la misericordia, el llamado, venid a mí, a pesar de nuestro pecado. Y por la gracia, ¿qué tenía Israel? ¿Qué tenía Israel? Por la gracia, acceso libre, comunión íntima con Dios, su Padre. Evidentemente nadie captó la conclusión porque nadie dijo amén. Pecado, misericordia y gracia. El pecado, dejar a Dios, traicionar a Dios, ser infiel a Dios. La misericordia, la oferta de venir a Él, pero venir con sinceridad y dispuesto a convertirse de todo corazón. Y la gracia del Señor, el perdón, la salud, la sanidad espiritual, el cuidado de Dios, la comunión con Dios, el ser hechos y considerados por Dios sus hijos y tratados como tales, y tener un acceso libre a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir como Israel, con esa dureza de corazón, o simplemente pedir perdón y acudir a los brazos misericordiosos de nuestro Señor. Y esa es la invitación ahora. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, independientemente, Señor, de las explicaciones que yo haya podido dar, Señor, tú eres que hace que prenda en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu palabra, Señor, y encienda, Padre, esa luz que nos puede, Señor, conceder vernos como somos delante de ti y como tú quieres que seamos, que nos evidencia nuestra falta, nuestro pecado, y que nos mueve, Señor, nos invita a acudir a ti con sinceridad, buscando tu misericordia y tu gracia. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Mira que hoy tenemos tu casa llena, Señor, de personas que han venido a acompañarnos y queremos suplicarte, Señor, que tu misericordia les alcance, que ellos puedan comprender, Señor, que deben acudir con corazones sinceros directamente ante tu trono pidiéndote perdón y misericordia y confiar en Jesucristo solamente, porque tú eres el único Dios y Él es el único Salvador y Él es el único mediador. Y que tú le concedas, Señor, por gracia, lo que por méritos propios ninguno de nosotros podemos tener, el perdón de los pecados y la vida eterna. Glorifícate, Señor, en este tiempo ahora con el bautismo. Permite que podamos, Señor, pues reconocer tu gracia sobre estos 6 hermanos que se van a bautizar y que van a dar testimonio de haber muerto al pecado, estar dispuestos a vivir para ti, Señor, y para eso se identifican con tu Hijo Jesucristo en su muerte y en su resurrección. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.
Bueno, en lo que cantamos